Buena tarde, soy Salvador Pérez Mendoza, actualmente director de la Facultad de Economía y tengo 35 años como profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Economía Urbana. Ok, ¿y fue para usted difícil decidir que quería estudiar economía? Fíjate que para los que estudiamos en la década de los 70, fines de la década de los 70, la expectativa de estudiar era totalmente diferente a lo que nos conocemos actualmente. A pesar de los cambios que se han vivido para la década de los 70, estudiar en una universidad era, sigue siendo, lo creo, muy importante, pero era también como un factor de movilidad social trascendente. Yo estudié en la preparatoria Benito Juárez, aproximadamente 80 estudiantes en 3 años de preparatoria, y la mayoría de los que estábamos estudiando en ese momento, el 99% estaba optando por irse a medicina. Finalmente, mi decisión se tomó con base a la observación que yo hacía en ese momento de los cambios sociales, de los conflictos económicos que se estaban viviendo. Para un estudiante de preparatoria siempre es complicado reflexionar sobre lo que ve y lo que desea hacer en el futuro. En esa expectativa escuchaba a algunos y leía también documentos economistas de la época que me llamaron mucho la atención sobre la importancia que tenía esta ciencia para poder resolver problemas que cotidianamente vemos, como es básicamente la desigualdad, el problema de la riqueza, la producción, la distribución, el consumo principalmente. Eso me motivó un poco a buscar, tampoco había como ahora muchas posibilidades para saber cuáles serían las carreras alternativas a las que en ese momento pues tenían mayor demanda, como lo siguen siendo probablemente ahora, como lo es medicina, derecho principalmente. Así que tomé algunas notas, busqué con algunos profesores algunas ideas y escuché que existía la Facultad de Economía, en ese momento la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla. Me dirigí a Ciudad Universitaria, hice mi inscripción, no fue tan complicado ni difícil, y de alguna manera hice mis estudios durante 4 años y medio con una gran vertiente de conocimiento, por supuesto, mucho predominio marxista, hay que ser honesto, para ese momento. Sin embargo, las materias que en esa parte me correspondió llevar, como lo que era ya álgebra, matemáticas aplicadas a la economía, estadística, teoría económica, principalmente microeconomía, macroeconomía, pero especialmente microeconomía, me empezó a llamar mucho la atención la problemática del manejo de costo-beneficio en las empresas. Ahí fue donde empezó un poquito más la búsqueda de respuestas, pero también muchas preguntas de la importancia que tenía todo este proceso económico para aquellos que estábamos estudiando en ese momento. He de ser también muy sincero, a partir de mi experiencia, los que estudiamos economía somos una parte muy pequeña de aquellos que toman decisión de seguir una carrera. Estamos hablando de una escuela de menos de 400 estudiantes en ese momento, que nos permitió de alguna manera tener un mayor acercamiento a los profesores y sobre todo una mayor posibilidad de poder plantearnos problemáticas y discutirlas continuamente en el salón de clases. Fue así como empezó todo este proceso, también con un complemento de lecturas que a la época pues eran muy limitadas, nuestra biblioteca no era lo suficientemente grande, pero las revistas a las que teníamos acceso pues nos llenaban mucho, nos satisfacían y sobre todo nos permitían poder poner a discusión lo que es el problema central de un economista o de los que estudiamos economía. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿Para quién se produce? Segundo problema, ¿cómo se distribuye? ¿A quién y quiénes distribuyen y a quién llegan los productos y el consumo?
quiénes consumen, cómo consumen y sobre todo el gran problema, qué se requiere para consumir. Ahí empiezan los problemas de la economía principalmente. Entonces, creo que ahí está la parte central de la importancia y la importancia que tiene esta ciencia para los que la estudiamos, porque hay una vertiente extraordinaria. Yo te estoy planteando esto entre 1977 1981, que en el país, para ese momento, se denomina el gran problema de administrar la abundancia. El sexenio de López Portillo, el crecimiento de los precios del petróleo, le dan la oportunidad al país de tener algo así como 100,000, 120,000 millones de dólares de ingreso entre 1978 y 1982. Un mundo de dinero que no sabía cómo administrarse ni hacia dónde dirigirlo. Ahí hacían falta verdaderamente los economistas para trabajar todo lo que es la inversión en infraestructura, la inversión productiva y algo todavía muy importante que es actualmente de discusión muy fuerte, pero que se resolvió muy rápidamente en esa época. Éramos una economía, la economía mexicana, una economía cerrada, únicamente pensada para los que vivían en el país y no sabíamos que el resto del mundo estaba cambiando tan dramáticamente como está ocurriendo en este momento. El avance de las tecnologías, el crecimiento del precio del petróleo, el impacto financiero, pues golpearían fuertemente a la economía mexicana en 1982, que se produce la famosa devaluación que le toca a José López Portillo y viene otro problema todavía más fuerte para los economistas. Ya no era administrar la abundancia, era el problema ahora de cómo pagar la deuda y cómo cubrir los faltantes financieros entre 1982 y 1988. Los economistas en ese momento se comenzaron a hacer todavía más imprescindibles para tomar decisiones desde diferentes expectativas y diferentes lugares. Para decirlo más claro, se comenzó a plantear el problema macroeconómico, cómo manejar el dinero, de qué manera distribuirlo y a quién beneficiar de alguna manera en términos sociales y a largo plazo. Ese es un problema de inversión que también tiene que ver con el costo, el beneficio y sobre todo a quién o a quiénes se va a beneficiar en todo este proceso de manejo de la economía. Así Ok. fue un poco la decisión que se tomó. Ahora, pensando, por ejemplo, los chicos y chicas que entran en este momento a la universidad y que quieren estudiar economía, ¿qué traen en la cabeza? ¿Qué les motiva? ¿Qué les apasiona? ¿Por qué lo desean hacer? Muchas veces he tenido la oportunidad de estar en la dirección de la facultad. Es impresionante ya cuando uno ve a los estudiantes de una manera diferente a como los ve uno en el salón de clases. 35 años dando clase todos los días en un salón de clases, uno ve 20, 25 estudiantes motivados, pero cuando uno lo trabaja desde la expectativa de la administración, de la gestión académica, lo que los chicos están buscando, y es creo que muy legal, muy lícito, es tener las herramientas, tener los mecanismos, el conocimiento que les permita enfrentar la vida en los próximos 20 o 30 años a partir del momento en que toman la decisión de ingresar a una facultad para tomar una especialidad como lo es la economía o las finanzas. Creo que muchos de los chicos, como fue mi caso, tienden a tener ese cuestionamiento hacia lo que está ocurriendo en la sociedad. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué no hay una distribución adecuada de los recursos? ¿Cómo se pueden resolver? Y es ahí donde entramos precisamente ya los que hacemos la gestión académica economía como los profesores. Darles ese manejo no solo teórico, sino conceptual, junto con las herramientas que se requieren para comprender un cada vez más complejo manejo de la economía y de las finanzas. Si lo ven, la mayoría de los que estamos viviendo en este momento la situación de pandemia del coronavirus, que es un problema de salud pública,
pero tiene un impacto en la economía que es extraordinariamente complejo y que no se había previsto la magnitud que actualmente estamos considerando. Terminará en algún momento la crisis de salud pública y se va a iniciar el proceso de reestructuración, replanteamiento del problema económico. Y ahí es donde hace falta mucho de lo que puede ser el manejo de la economía. Te lo planteo en dos vertientes, Okay. la productiva y la financiera. La productiva tiene que ver básicamente en cómo reactivar a las pequeñas, a las microempresas y a las grandes empresas. El consumo ha caído drásticamente. Todos estamos en casa. De una u otra manera, los que tenemos la suerte de mantener un empleo, seguimos teniendo ingresos, pero aquellos que perdieron empleo ya tienen un grave problema de ingreso y de consumo, que tenemos que afrontarlo en los próximos 7 o 8 meses. Y de hecho ya hay que hacerlo. Y el otro problema tiene que ver cómo reactivar y mantener la productividad de aquellas empresas que permanecen y las que cerraron. Cómo estimularlas, cómo alcanzar el punto de nueva cuenta, llamémosle normal, antes del coronavirus. Y el otro que es el financiero. ¿Dónde obtendremos el dinero? ¿Cómo poderlo utilizar aquel que se tiene, que es muy limitado? Y cómo conducirlo adecuadamente hacia las áreas de mayor productividad. Esos son los problemas, algunos de los que tenemos que hacer frente para los próximos, no solo 7 meses, sino los próximos 4 o 5 años. Ok, ahora, si alguien quisiera estudiar economía, ¿cómo debería ser su perfil? Es decir, ¿qué debería gustarle? ¿Qué cosas debería traer ya para poder desarrollarlo correctamente? Mucho de lo que ahora se maneja en el conocimiento tiene que ver con las denominadas habilidades blandas, que es básicamente, y creo que la mayor parte de la generación que nació en los años 2000, que es lo que ahora estamos recibiendo, los chicos que nacieron en el 98, 99, y los nuevos, los 2000, que están por entrar o ya entraron a la universidad, deben traer lo que ya todo el mundo conoce, que es lo que estamos haciendo ahora de manera ya casi común, que es el uso de las tecnologías, que es una habilidad que los chicos ya desde que nacen da la impresión de que pueden prender un televisor o una pantalla o pueden utilizar sistemas tecnológicos como este que estamos utilizando, pero además también ofimática, que es ya algo muy común en casi todos nosotros, que es el uso de lo que sería lo más conocido y común para todos, que es el Microsoft Office con el Windows, que son los principales. Y para los que son más hábiles, pues manejar programación un poquito más compleja. Esas son las habilidades que nosotros estamos requiriendo, que es un requerimiento fundamental para casi todas las licenciaturas. Y el otro aspecto creo que es muy importante, es esa tendencia a palpar, a observar. Creo que hemos perdido muchos la capacidad de observación. Si no sabemos observar o no solo saber, sino no comprendemos lo que observamos, perdemos esa habilidad de poder de alguna manera replantearnos o plantearnos el problema y a partir de ahí buscar soluciones. Esa es otra habilidad muy importante. La otra, que es fundamental, la economía hoy día se ha complejizado, pero también los instrumentos de análisis. Se requiere también un poquito de cierto conocimiento y sobre todo no tenerle miedo a las matemáticas. Es muy necesario el manejo del cálculo, del álgebra y el cálculo, pero también el álgebra y el cálculo para poder de alguna manera utilizar lo que nosotros trabajamos ya, que es la estadística, no solo la estadística descriptiva, sino la estadística inferencial, dinámica, para hacer proyecciones, para manejar bases de datos. Esa es otra habilidad que en la actualidad es muy importante y que comienza a ser ya incluso una tendencia que se formen licenciados en Big Data. Es decir, ya es fundamental que se comience a trabajar con una gran cantidad de datos
a partir de la habilidad del manejo de tecnologías. Entonces, como ves, esa es una parte que se requiere y ya al interior de la licenciatura se desarrollarán lo que son las habilidades duras. Eso que es precisamente el manejo de las teorías, los conceptos y saberlos manejar con esa otra habilidad que es la observación. No es tan complicado, es únicamente tratar de detectarlo por parte de nosotros como profesores e inducir al estudiante a las múltiples vertientes que tiene el hecho de ser economista. Un economista, si me lo permites, tiene un amplio espectro de trabajo en el mercado laboral. Puede ser un economista que se dedique a analizar costos, un economista que trabaja costos también analiza beneficio para las empresas, para el sector público, para el sector social, para los gobiernos, tanto federal como estatal y municipales, gobiernos locales, y también se requiere mucha habilidad técnica, tecnológica, teórica para trabajar en organismos financieros, casas de bolsa, banca, banca social, es decir, el espectro es extraordinariamente grande. Aquí la cuestión es, ¿qué elijo cuando estoy en economía? Okay. Ya elegí economía, ya lo hice. Ahora, ¿qué elijo en economía? Estamos trabajando ya en algunos sectores de economía de la salud, que tiene que ver con el manejo de inventario de hospitales y que este proceso que actualmente se está viviendo de salud pública, pues obliga a los economistas a pensar en inventarios médicos, que lo estamos viendo nada más con una cuestión muy simple o sencilla, entre comillas, como son los respiradores. Ok, sí, es un tema muy interesante y que cada vez es más importante tomarlo. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción que le ha dado la economía o trabajar en la economía? Mi mayor satisfacción hay que también tomar en cuenta que depende mucho de, no solo de las habilidades, sino creo que hay un feeling interno en cada uno de nosotros, hay un sentimiento, una forma de expresarlo. A mí me gustó mucho la parte de la docencia y la investigación. A pesar de que era todavía incipiente a fines de la década de los 80, tuve la oportunidad de hacer mis estudios de maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económica en la Ciudad de México, lo cual me permitió abrir todavía más la opción del manejo de la economía con la investigación. La investigación se constituyó para mí en una parte muy importante porque me permitió ya trabajar más datos de los que existían en ese momento. Para darte una idea, los censos económicos industriales, de comercio y de servicios que para nosotros son fundamentales, para 1980 se hacían ya por parte de lo que era el antecedente del INEGI y se publicaban en enormes libros. Es decir, no estaban hechos como ahora en línea o en discos de 3.5, ya no me acuerdo de estos discos flexibles, que para las computadoras de la época pues era muy difícil de manejar, la memoria no era suficiente. Así que para mí ese fue y ha sido uno de los mejores momentos que para mí fue fundamental el haber decidido estudiar economía. Hay una vertiente extraordinaria porque ya terminé haciendo mi doctorado en los años 90 en estudios de la ciudad, que tiene que ver básicamente con algo tan simple y sencillo. Cómo se produce, cómo se distribuye y se consume en las ciudades. Y es ahí donde se aplican todas las herramientas posibles, pero ya con un vínculo más multidisciplinario, con geógrafos, con politólogos, con sociólogos, incluso con biólogos, porque ya tiene que ver con una visión todavía más amplia de la economía en el aspecto social. Ok, Eso es lo que me motivó. ¿usted considera que es una carrera cara y qué tan importante es el apoyo de la familia para estudiar? No es una carrera cara, la verdad es que hoy día nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla le da al estudiante toda la infraestructura, no solo en términos de edificios, sino una de las partes más importantes, como lo es la biblioteca. El acceso a la biblioteca hoy día
comparado como cuando estudié, la verdad es extraordinaria. 170,000 artículos en diferentes journals le permiten al estudiante tener toda la posibilidad de analizar las vertientes del conocimiento económico. No es caro. Lo caro, y aquí yo no lo planteo como un problema de precio, no hay que verlo así desde el punto de vista de la economía, es una inversión. Son 4 años y medio, 5 años de una inversión de tiempo, esfuerzo. Obviamente hay que pagar vivienda, transporte, alimentos, eso lo hace la familia, estudiemos o no estudiemos, pero creo que no es una de las carreras más caras, es una de las más accesibles que se pueden tener, pero sí es muy necesario que el estudiante esté muy claro y consciente de que debe tener una mentalidad plena, abierta y muy dispuesta a discutir, a plantear, pero también a sujetarse a algo que nosotros denominamos teorías, conceptos y un manejo muy claro, muy pertinente también de la investigación a partir de los datos disponibles. Ok, y lo que le decía, ¿qué tan importante es que la familia te apoye para una carrera así o qué normalmente les dicen los padres cuando dicen yo quiero estudiar economía? Generalmente los padres somos un poquito complicados. Yo a lo mejor no, cuando lo planteé a mis papás, no me dijeron nada, simplemente se sintieron bien de que continuara estudiando en la universidad, pero creo que en la actualidad el gran problema es, ¿te dará de comer esa carrera? Creo que no es un problema únicamente para los que van a estudiar economía, es para los que de alguna manera elegirán cualquier otra carrera. Aquí el problema central es sentirla como parte de uno y los mercados se van abriendo. Uno va planteando expectativas. Los padres creo que en este sentido estaríamos siempre deseando que nuestros hijos alcancen los mejores niveles de bienestar, que nos superen, no solo en términos de lo que hicimos en términos universitarios, sino en términos de ingreso y en términos de posicionamiento social. Es también muy legal, es muy lícito que lo que denominamos nosotros esa movilidad social entre generaciones mejore. Y esa mejora pues tiene que ver con lo que elige uno para los próximos años. No hay que tener tanto miedo. Muchos de nuestros estudiantes, algunos tenemos una tasa de deserción de 5%, porque eligen mal nuestros chicos, sienten que la economía y las finanzas lleva mucha matemática y en ese momento dicen, es que esto no es lo que yo había pensado. Sí se lleva matemáticas, sí, mucho manejo de cálculo y sobre todo lo que para nosotros es cada vez más importante, las proyecciones, hacer estudios de escenarios, es decir, no ver el problema ni explicar lo que está pasando, sino lo que va a ocurrir con los datos que tenemos. Entonces, mucha atención porque los economistas y los financieros para los próximos 30 años se van a requerir. Y si están mejor y muy bien preparados, extraordinario, serán contratados. Qué bueno. Ahora, doctor, dos libros que le recomiende usted a gente que quiera saber más sobre economía, ya sea porque le guste o porque quiere estudiar economía. Mira, ahora trabajar con dos lecturas así básicas, yo recomendaría el libro básico que todo economista debe manejar. Lamentablemente fue escrito en 1776 por el padre de la economía, Adam Smith, Okay. liberal. No podemos decirlo de otra manera porque eso es una economía liberal. La economía se basa en la libertad de los agentes económicos. Hoy día se utiliza mucho y se moteja a algunos economistas como neoliberales. No hay problema, la economía es liberal. Ese libro es indagación sobre las causas y problemas de la desigualdad en las naciones. No recuerdo muy bien el título, es de Adam Smith. Es un libro muy denso, es el libro de cabecera de todo buen economista. No recomiendo El Capital, es muy denso, muy complicado, porque El Capital critica precisamente las bases del libro de Adam Smith. Pero el libro de Adam Smith sigue siendo esencial, muy importante. Base para los economistas. Es como estudiar la anatomía
en Ok. cursos de medicina. ¿Qué ¿Sí? otro libro sugeriría usted? Hay otros libros, ahora no tengo en mente alguno, pero te los puedo enviar para que los pongas Claro. en el momento final, que sean accesibles, sencillos, que no sea tan denso como el que estoy recomendando de Adam Smith. Y tampoco es tan denso, si la verdad es que es muy sencillo, eh, a veces difícil de entender al principio, pero quien lo lea va a terminar queriendo estudiar economía. Sí, para los que nos están viendo y escuchando, lo van a poder ver en YouTube, en las descripciones, y en Spotify, también en el texto general del podcast, van a poder saber los libros, sugerencias y demás, y otros comentarios que quieran hacer. Y ya para terminar, doctor, ¿cuál usted cree que son los retos que tiene en este momento la economía? Estos chicos que van a entrar, estos nuevos economistas que se van a formar, ¿qué retos tienen? Uno de los puntos que siempre planteo al iniciar mis cursos de semestre es, ¿qué van a hacer dentro de 20 años? ¿Cómo se ven dentro de 20 años? ¿Cómo se piensan ya no solo dentro de 20 años, dentro de 10 años? Lo que estamos estudiando, les voy a enseñar en este momento, les digo, es muy útil ahora, pero lo que me interesa es cómo lo van a ver dentro de 5, 6, 10 años. Ninguno de nosotros había pensado en una situación como la que estamos viviendo en 2020. El coronavirus, la caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso mexicano, la caída drástica de los valores de algunas empresas, no se había pensado. La economía es, con mucho, una de las ciencias, diríamos, que tiene teorías, que tiene base, trabaja con escenarios. Y los escenarios son fundamentales. Sobre esos escenarios, para los que van a estudiar o eligen economía, es importante tener el buen conocimiento del instrumental, las teorías del instrumental y sobre todo manejo de datos. Si lo sabemos hacer, los escenarios nos van a ayudar mucho para hacer proyecciones. Aquí el problema no es explicar lo que pasó ayer, el problema es con lo que sabemos de ayer y tenemos hoy, ¿qué podría pasar mañana? Lo digo en términos de muy corto plazo, los economistas trabajamos entre el mediano y largo plazo, de aquí a 5 años. Problemas concretitos para la economía mexicana. Uno, producción que ha caído y estaremos probablemente para el 2021 en -7 de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa el Producto Interno Bruto? Es el valor total de la producción del país en un año. Pero dicho en términos de pesos o dólares no dice mucho. Lo que lo explica es el empleo. Cada punto de Producto Interno Bruto implica 400,000 empleos. Cada vez que cae un punto, el PIB se pierden 400,000 empleos aproximadamente. ¿Sí? Qué miedo. ¿Cómo aumentamos los puntos del PIB? Ahí está el problema, ahí está el reto. Y es un manejo conjunto, gobierno, empresas, organizaciones sociales, organismos internacionales y sobre todo lo más importante que sigue siendo el fundamento de la economía, el trabajo de cada uno de nosotros. Ok, No es pues sencillo, no es fácil el futuro, pero lo vamos a tener que resolver como se ha venido haciendo en los últimos 200 años. Pues doctor, excelente. Muchas gracias por su tiempo. Esperemos que aquellos que vean esta plática les pueda servir en el caso de que quieran estudiar economía o profundizar en el tema. Y pueden vernos en YouTube y pueden vernos también en Spotify. Una cosa más, doctor, si alguien quisiera ponerse en contacto con usted, platicar algo, preguntar algo, ¿cómo lo pueden encontrar? Les pongo a disposición mi correo electrónico salvador.perez@correo.wap.mx. Esté o yo en la dirección, soy profesor. Para mí es muy importante todavía por algún periodo que tenemos enfrente. Y bueno, pues con la mejor disponibilidad, no solo estaría yo en posición de ayudar, sino también algunos otros profesores. Ok, pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. Esperemos haya Muchas sido muy gracias. provechoso para todos. Adiós. Gracias.